La reforma constitucional de seguridad del gobierno de José Antonio Kast abrió una nueva tensión en el oficialismo y en el Congreso, luego que la UDI y el Partido de la Gente descartaran respaldarla en sus condiciones actuales. Guillermo Ramírez advirtió que la propuesta daña la institucionalidad, mientras Franco Parisi sostuvo que no se necesita la reforma constitucional. El debate golpea uno de los ejes centrales de la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo, la COT, justo cuando la moneda intenta marcar los tiempos políticos tras la operación Cancerbero, que fue el show de la semana pasada. Aunque ambos sectores valoran medidas de seguridad más duras, cuestionan que el gobierno lleve a la Constitución materias que a su juicio podrían resolverse por ley o mediante cambio administrativo. Explícame, bajemos la música, Felipe. Explícame cuál es el problema en sí mismo todo lo que está pasando. Son por lo menos 3 problemas. Ya. 2, te diría yo, son críticas políticas globales, y una es una crítica más bien leguleya, una crítica donde están circunscritos académicos del tipo Carlos Peña, Verónica Undurraga, que han escrito sendos hilos de Twitter o columnas de opinión justamente denunciando lo que está ocurriendo con el borrador en sí. Un borrador que incluso lo tenemos, que lo hemos estado monitoreando. Hoy día en la mañana el presidente Kast más o menos da a entender que se ratifica que el borrador va a ser el corazón o la norma general de este proyecto, y en términos generales lo que ocurre es que se empieza ahí lo estamos viendo, de hecho ahí es el documento que estaba circulando y que dejó bien impactado, hay que decirlo también, a las bancadas del oficialismo. No es como que esto haya llegado a la oposición y la oposición puso el grito en el cielo. O sea, alguien lo filtró. No es que lo filtró. El gobierno se lo pasa a las bancadas y les dice, analícenlo y dennos sus observaciones. Y le da un marco como de una semana, porque esto se presenta mañana. Le da un marco de una semana. Se supone que se presentaba, de hecho, entre jueves y viernes la semana pasada, finalmente se va a presentar mañana. No sé si se le hicieron cambio a lo que van a presentar mañana, al menos las señales dicen que no, que esto es lo que finalmente va a ir a presentarse. Y bueno, y está esta primera crítica leguleya, y las otras dos que más o menos las hemos conversado. Una que es también la postura de Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, que dio una entrevista en La Tercera que también causa bastante impacto. No sé si tienes por ahí el titular, José, de esa entrevista a Guillermo Ramírez, pero que básicamente él también se baja de la discusión, y por lo que hemos comentado los últimos días, de que existe una suerte de hastío, por un lado, constitucional. O sea, ¿por qué volvimos a abrir la puerta a volver a discutir el tema de la Constitución? ¿Por qué lo está haciendo este gobierno? Y por qué en el fondo reflota los fantasmas del segundo proceso constitucional, que fue el derrotado. De hecho, es prácticamente eso, es una reivindicación a ese proceso constitucional, este proyecto de ley. En las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad, dice Guillermo Ramírez, y en su argumento en general tiene mucho que ver esto de esta suerte de miedo, de temor al proceso constitucional. Y por otro lado, te diría yo también que es parte de que también ha generado polémica, hasta cierto punto, diría yo, que es que dicen, porque hay algo que por ejemplo ha esbozado Matei, que la reforma constitucional ha sido el método que han utilizado los gobiernos que son democráticos para transformarse en gobiernos no democráticos. Caso de El Salvador, por ejemplo. O sea, cuando a Bukele no le gustaba algo en la Constitución, presentaba una reforma constitucional. O sea, Bukele no puede reelegirse, bueno, presentemos una reforma constitucional. O sea, entonces dicen que puede ser un indicador. Claro, es una señal de su iliberalidad. Exactamente. Entonces, está, yo te diría, circunscrito en esos 3 argumentos, en esos 3 escenarios. Y cosas más puntuales también. A ver, recordemos que una de las primeras críticas la esbozó la ministra de Salud, Maicho Malí, en una entrevista que le realizó. Es bien curioso porque fue una entrevista en la calle que le hizo Mónica Rincón a Maicho Malí. No sé si tenemos el video, pero en términos muy concretos, Mónica Rincón le explica de qué va este borrador que está dando vueltas, justamente que está apuntando, que tiene la firma del ministro Arrau y del presidente Kast. Y Maicho Malí le dice, mira, si es así como tú me lo explicas, significa que estamos complicados porque nosotros tenemos un mandato, que es el mandato médico, que no solamente está regido en la Constitución, forma parte, digamos, de el código de ética de todos los médicos del país, del mundo, que es que ellos no se pueden abstraer de una emergencia o de una atención clínica, por más allá de que existan, digamos, normas que se lo impidan. Entonces,
lo pone. ¿Tenemos el video? Escuchémosla a la ministra y lo comentamos a la vuelta. Van a quedar sin derecho a acceso a las prestaciones sociales financiadas por el Estado de los derechos del artículo 19 de la Constitución, número 9, 10, 16 y 18. El número 9 es el derecho de la salud. ¿Es aplicable quitar a estos presos mientras cumplen condena y 15 años después las prestaciones que paga el Estado? Bueno, si tú me dices que es un borrador, digamos que lo publicó en La Tercera, a mí es difícil hacerme cargo de un borrador, primero que nada, pero si tú me dices que efectivamente eso es lo que dice, puede ser un poco incompatible, podría generar alguna incompatibilidad con algunas leyes que nosotros tenemos y como ejemplo te podría decir la ley de urgencia, por ejemplo, que la ley nos obliga y nos mandata a nosotros a atender a todas las personas independiente de su condición, etcétera, frente a situaciones que son de riesgo vital. Por lo tanto, y vuelvo a insistir, es un borrador, ¿no? Entendiendo que es un borrador de proyecto de reforma constitucional. Pero se podría ahí interponer con el tema de algunos mandatos que nosotros tenemos como un ejemplo. Y en temas prácticos, ¿qué riesgos sanitarios podría provocar quitar las prestaciones garantizadas y pagadas con fondos del Estado para los presos y condenados? Es que se me hace difícil relacionar esto con algunas otras leyes que nos mandatan a nosotros a hacer ciertas prestaciones y ese ejemplo es súper claro, así que hay que revisar ese. El de las urgencias. El de las urgencias, muy claro. ¿Usted no conocía todavía, obviamente, este borrador? No conozco el borrador, me imagino que cuando esto ya avance vamos a ser consultados al respecto. Y usted le va a manifestar esta opinión, me imagino, al gobierno. Vamos a ver cuáles son los elementos que podrían interferir con otras leyes de las cuales nosotros estamos mandatados. Hasta ahora, como está redactado, por ejemplo, ¿podrían producirse contagios de enfermedades si no se les da prestaciones a los reos y a los condenados? Digo, algo que pudiera también poner en riesgo a otra población. No conozco el borrador, no lo he leído, por lo tanto me es difícil opinar, pero creo que el ejemplo que yo pongo es el más claro en términos de cómo podría esto afectar a algunas otras leyes. Pero en términos sanitarios, ¿esto tiene complicaciones también? Podría tener complicaciones, el mismo tema de la ley de urgencia, digamos. No la suelta, Mónica. No. Como que cachó que se venía complejo el escenario. Martín Arrau le respondió a la ministra Txomalí, dijo que no sabía de lo que estaba hablando, básicamente. Una cuña que suena como un golpeo en la mesa también. Por qué estar opinando también de cosas que por ahí no están 100% informados, pero evidentemente ahí está el comentario de Arrau. Txomalí está opinando de una cosa de la cual no estaba al tanto. Hay que decir que de todas maneras esto la reforma constitucional está haciendo aguas. El fin de semana en el Mercurio viene una editorial contra justamente la reforma constitucional y contra el borrador que está circulando. Es bien enfático, y el Mercurio. No estamos hablando acá, de hecho la oposición apenas se ha manifestado respecto a reforma constitucional. Un pequeño comentario a propósito de esto. El fin de semana también salió la encuesta Criteria y a la hora de analizar reforma por reforma detectaban que en general en la izquierda había adhesión, pero había especialmente adhesión cuando se hablaba de reformas constitucionales, como que todavía está dando vuelta ese criterio en ese mundo. Solamente para cerrar y no al panel, esa es mira, ¿sabes qué? Leamos el segundo párrafo. Con todo, ni el apoyo ciudadano ni los mejores propósitos, combatir la delincuencia con mayor eficacia, pueden legitimar emprender reformas que comprometan o debiliten injustificadamente garantías fundamentales. Es muy duro, es el Mercurio contra justamente este borrador. Que dices, no jueguen con el papelito porque el día de mañana otros pueden jugar con él. Sí, es complicado. Sí, de hecho, el Mercurio siempre te hace como doble editorial. Este es como la editorial chiquitita, pero el anterior también le pega al gobierno. Sí, claro. Es bien duro y está tratando como de moderar sobre todo lo que son los márgenes. Para entender también el tema del argumento que está detrás de esto, por ejemplo, Arturo Esquela ha sido uno de los que más ha hablado respecto a esta reforma constitucional, y lo vimos por ejemplo en un debate en Twitter con Matías Walker,
en donde básicamente le dice que si él está en contra de esta reforma constitucional, está siendo pro delincuente y pro criminal. Ese es como el trasfondo o lo que probablemente vamos a estar, los argumentos que van a estar puestos sobre la mesa, los van a tratar de buenistas, de personas que están preocupadas, esto es muy Bukele, pero personas que están más preocupadas de los derechos humanos de los presos que de las personas. Entonces hay una situación ahí, un debate que se viene álgido, que se viene pesado, que el gobierno está respaldando, al menos si esto se presenta mañana como lo estamos leyendo acá, y como dice a esta hora La Tercera, que en un titular que acaba de poner en su sitio web, esta es una nota de La Mañana, reforma de seguridad 2. Gobierno persiste en 11 modificaciones a la Constitución y amplía facultades en nuevo estado de excepción. Es algo que vamos a estar evidentemente monitoreando, es algo que tiene preocupado no solamente al mundo académico, a cierta élite. Yo creo que el tema de seguridad compete a todos, y el Partido Republicano en particular sabe que hay agua en la piscina, o sea, sabe que la gente entre todos se va a sumar a lo que sea. Pero sí. A ver, hay que poner un punto. Cuando uno dice, bueno, le van a quitar durante 15 años las garantías a personas delincuentes, hay mucha gente que piensa, ¿se lo merecen? ¿Cachai? Ahora, interesante, pero hacer eso tiene consecuencias, como lo que decíamos en el aspecto sanitario, lo que decía bien Mónica Rincón en el aspecto sanitario. No, lógico. Y lo otro es que también hay cosas medias irrisorias. O sea, por ejemplo, este video que vieron ustedes la semana pasada, donde había un debate, me parece que era en cooperativa, entre un republicano y un frente amplista, y el republicano le dice, o sea, tú como frente amplista, ¿estás de acuerdo con que un descuartizador reciba gratuidad? Le dice eso y le dice, y la respuesta muy sensata, que me parece que fue Andrés Kuhl, que fue hasta hace poco, hasta la elección del domingo, fue el secretario general, le dice, amigo, probablemente si esa persona es descuartizador, probablemente va a estar en cadena perpetua. Y como que no tiene sentido No esto tiene de muchas de las cosas que evidentemente acá se están analizando, monitoreando, son parte. Habló el presidente Kast hoy día en la mañana. Tenemos el video. En esta locución, básicamente, le da el pase al Congreso. Dice, bueno, en el fondo el Congreso resuelva y decida lo que tiene y lo que considera que debe ocurrir en materia de seguridad. Escuchémoslo y lo comentamos a la vuelta. Cada vez que hemos levantado algún tema relevante, como escuelas protegidas, como reformas estructurales en temas del Estado, en temas de salud, se produce un debate. Y yo creo que el debate es muy bueno, porque van apareciendo todas las inquietudes, los planteamientos de los distintos sectores políticos, y eso es lo que entra luego a un debate legislativo. Y eso es lo que va a ocurrir mañana, después de que se dé cuenta del proyecto de reforma constitucional en sus distintas áreas, que, como bien dice usted, es parte de una agenda más integral en contra del crimen organizado y el terrorismo, que es la principal agenda hoy día de la ciudadanía. Por lo tanto, yo encuentro que es positivo que se levanten distintas voces para poner alertas en temas que para ellos son de gran preocupación. ¿Y dónde se debaten esas preocupaciones? En el Parlamento. Presidente. Ahí está lo que dijo hoy día, esta mañana, con Matías del Río en Radio Pauta. Radio Duna. Perdón, Radio Duna.